Juguete, juguete, juguete. Bueno, este podría llegar a ser principiante. Llegó la parte de hacer la experiencia de compra, la parte de cómo yo elegiría un par de patines. Así ustedes, cuando tengan que hacer la elección de sus próximos patines, puedan hacerlo de la manera más correcta o mejor posible, porque sé que es muy difícil elegir un par de patines. Entró algo en el ojo. Es importante para entender lo que vamos a ver hoy y cómo yo voy a elegir los patines, que vayan a ver el video de qué patines comprar, donde detallo las características que tienen que tener en cuenta, que no tienen que tener en cuenta, de acuerdo a si van a hacer patín por primera vez, si van a hacer patín porque lo hacen hace muchísimo. Para poder empezar a hacer este estilo de videos voy a arrancar con Amazon, porque es una tienda bastante general que tiene de todo un poco, así que la idea es que veamos una gran variedad y que ustedes puedan entender cómo elegir mejor su patín. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace que dice patines para comprar o algo así, que es el mismo enlace que yo estoy abriendo en este momento. Obviamente si hay cambios de patines se les va a actualizar, pero están pensando en comprarse patines, rueda, bolso, lo que sea, se los voy a dejar en la descripción del video si directamente cliquean y pueden entrar a comprar. Como verán, es importante que sepan que los patines que van a encontrar en esta tienda en Amazon son generales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que son patines que les va a servir si quieren empezar a patinar, si quieren patinar de manera recreativa, si quieren patinar en la calle o en asfalto o en un skatepark, si quieren tenerlos como patines secundarios y se dedican a hacer patinaje artístico. Vamos a empezar con algo básico. Si están buscando un patín para niño o niña, estos que están acá, que son de colores, que son muy bonitos, lindos, vistosos, llamativos, les van a servir para patinar por diversión, para patinar en una plaza, para patinar de manera súper recreativa. Les puede llegar a servir para empezar a patinar y para dar sus primeros pasos, porque son livianos, pero no les va a servir para una práctica continua, para lograr aprendizaje a largo plazo. Entonces estos patines yo los aconsejo solamente para jugar, porque son de juguete. A ver, vamos con turururú, estos que me aparecieron primero, así que lo vamos a abrir. Bien. Uy, uy, uy. Vamos a ver a simple vista lo que yo noto según la foto. Luego vamos a pasar a leer las características. Es importante cuando hagan una compra de unos patines, piensen que van a ser sus pies, entonces tiene que ser algo seguro, algo bueno y de buena calidad para que no se perjudiquen ni se lastimen el tobillo, ni las piernas, ni etcétera, 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 que ya hablamos en el otro video. Esto me da la sensación, primero miremos el freno. El freno nos damos cuenta a simple vista como que es de plástico. Y fíjense que acá dice que la bota es de vinilo. ¿Qué quiere decir que la bota es de vinilo? Que es una tela que se dobla prácticamente, como las que vimos en el video anterior. Así que estos patines se podría decir que son de juguete. También porque la plancha, miremos la plancha. A ver, una foto que se vea mejor la plancha. La plancha es de plástico. A ver, para serles sincera, estos patines, acá, fíjense, patines de cuero sintético para principiantes. Quiere decir lo que les dije, que es un vinilo, es una tela súper blandita, no es cuero realmente. No tiene acolchado tampoco, nos vamos a dar cuenta. Tiene freno de plástico, plancha de plástico. Lo bueno son las ruedas que tienen luces. A ver, le damos un poquito de qué tipo de ruedas son, porque necesitamos saber también la dureza de las ruedas. Ruedas brillantes, no nos dice de qué son las ruedas. El regalo perfecto para niños, niñas, novios, novias, familiares. También ideal para patinaje sobre hielo en interiores y patinaje al aire libre. Patinaje sobre hielo. Pero si no tiene cuchilla esto. Bueno, no importa. Estos patines yo se los aconsejaría para usar solamente si van a patinar una vez cada 3-4 semanas más o menos. Pero muy de manera recreativa. ¿Por qué les digo esto? Porque son patines que no sostienen, no tienen una buena bota, no sostienen. Por lo que me parece acá, porque tampoco hay muchas características sobre el patín. Entonces, por ejemplo, sí, sabemos que tiene ruedas que brillan, pero ¿qué dureza son? ¿Qué tamaño son? No se sabe nada. Nos da un indicio de que son patines para hacer de manera recreativa. Material de cuero sintético, sabemos que no es una bota dura, o sea que tampoco podemos hacer mucha calidad de movimientos. Y fíjense acá que aclara que para los que quieren aprender a patinar sobre ruedas fácilmente. O sea, estos patines le van a servir si quieren hacer 2 o 3 de ese patín, pero si quieren dedicarse al patinaje yo no se los recomendaría. Habría que tenerlo en persona, no sé, al no saber cómo es la bota, qué material es la plancha, porque capaz que es un plástico muy bueno, pero en este caso no veo que me explique más que es de plástico. Entonces puede ser que también por el mismo peso del cuerpo se termine quebrando. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, saltitos en el lugar, no se lo aconsejaría con estos patines. Sigamos con otro. A ver, ¿qué toca? A ver, oh. Y vamos a abrir estos. Me llaman la atención por lo barato que son. Vamos a ver porque son baratos y si realmente vale la pena. Simple vista, la bota es súper blandita. Fíjense que es re finita, acá arriba se nota. El freno no tiene rosca. Es de los que yo les comento que si se les desgasta van a tener que sacar y poner otro. Las ruedas parece que son de muy plástico, súper plástico. La plancha y la bota, el taco de la bota es plástico. A ver, vamos a seguir viendo. A ver si las ruedas no especifica ni qué dureza ni nada. Uy, uy, uy. Y por la foto la marca te está diciendo queremos venderlo
público de personas adultas. Yo me presto mucha atención a la foto que suben los productos. Miren, importante, acá aclara, para principiantes. Ya cuando te ponen para principiantes te están diciendo muchísimo, porque se están atajando de que es para empezar nomás. Cuero PU. Cuero PU no es cuero. Bueno, podríamos decirle cuero que es cuero, pero es un material plástico y sí, nos damos cuenta acá por lo finito que es. Es un material de poliuretano, de plástico, bastante flexible. Acá habla de las ruedas, pero no dice de qué son las ruedas, no dice ni la dureza ni el material, asegurando que pueda patinar durante periodos más largos con una fatiga mínima. Incluye los bolsos. A ver, por el precio, si te incluye el bolso, las pinzas, los patines y sale menos de 30, algo raro hay. Y lo raro es que son para jugar felizmente. Justo lo encontré. Esto ya queda en ustedes. Si ustedes se compran estos patines, saben que son para jugar y ellos mismos lo aclaran. Siguiente. Iba a haber unos patines que me han nombrado mucho. A ver por acá si están. Estos patines me lo han nombrado varias veces, así que les quiero dar una devolución. Los Moxy. Me dijeron, Julie, ¿qué te parecen los Moxy Skate? Quería que viéramos juntos estos patines porque muchas veces me preguntaron qué opinó sobre los patines Moxy Skate. Siéndole sincera, me parecen un muy buen patín para empezar, para practicar roller dance, para hacerlo de manera recreativa. La verdad que son muy buen patín, ahora vamos a ver por qué, pero teniendo en cuenta las características que vamos a ver ahora. Porque obviamente, como en toda marca, tienen variedad de estilos, variedad de patines, entonces no es lo mismo preguntarme qué opinas de un Moxy Skate si ustedes vieron uno que era con plancha de plástico, que preguntarme si ustedes habían visto uno de aluminio. Entonces vamos a ver este que tenemos acá. A simple vista, bien, ganchos de aluminio, está bueno porque si son de plástico a veces se terminan quebrando, parece que es una bota firme, dura, es lo que aparenta, voy a leer bien ahora. Plancha de aluminio, bien, está bueno que sea plancha de aluminio, el freno a rosca para poder cambiarlos de acuerdo a la disciplina, lo que quieran practicar, y las ruedas, a ver las ruedas, acá dice 78A, o sea que nos está diciendo que son ruedas para andar en el asfalto, en la calle o en skatepark. Son ruedas dureza blanda. Si las usan en un club o en una academia que tiene el piso muy alisado, van a poder patinar, obviamente que van a poder patinar, van a poder hacer figuras, van a poder hacer muchas cosas, pero por ahí los giros o los cambios de dirección les va a costar un poquito en los pisos alisados porque son ruedas que se agarran bastante al piso, porque son dureza blanda, entonces no va a permitir que giren o que lo hagan fácilmente. Pero en un skatepark, en una calle, en un lugar con asfalto, que no es el piso súper alisado ni de mosaico, van a poder patinar súper bien. Está bueno que acá aclara la talla en centímetros, que es lo que hablamos la otra vez, que lo ideal es que esté en centímetros para que ustedes elijan lo mejor posible. A ver el video. Hay otros patines que cuando hacen esta posición, acá atrás se doblan todos. Eso quiere decir que son súper blandos. Fíjense, estos no se doblan. Es más, acá se le marca como que se me está metiendo un poco la bota dentro del pie, por decirlo de una manera. Pero esto es bueno porque quiere decir que la bota es rígida, que la bota va a sostener bien el pie, el tobillo. Acuérdense cuando usen patines de usar medias altas. Todos estos tips yo lo di en el video de aprender a patinar. Como estamos viendo, puede hacer pasos, saltos los puede hacer porque tiene la plancha de aluminio, entonces le permite los golpes. Puede hacer giros bien, todo en asfalto. Presten atención a esto. Es muy importante donde ustedes lo vayan a usar. Son unos buenos patines. Para llevar una práctica de patín artístico les podría servir. Por ahí tendrían que ver si se quieren dedicar 100% y solamente van a usar los patines en una pista lisada, les van a tener que cambiarle las ruedas seguro. Al principio no. Después con el tiempo van a ir notando que si quieren por ahí avanzar con girar más en los trompos y demás, sí van a tener que hacer un cambio de ruedas si los usan en un piso alisado. Claro, esto es importante. Dice que incluye puntera. Se coloca delante de la bota, entonces cada vez que nos caigamos o que hagamos un paso en donde la bota se arrastra la punta por el piso, no se va a lastimar la bota, sino que se va a terminar lastimando, entre comillas, la puntera, que es mejor para no dañar la bota. Como dijimos, 78A para andar en la calle, tiene los frenos a rosca que se pueden cambiar, buenísimo. Hay variedad de Mox, que era lo que habíamos dicho hoy, por ejemplo, y estos Moxys son de un material más blando, como de una gamuza con otro material. Fíjense que acá se marca el doblez. Estos patines les puede servir para empezar, como dije, para hacerlo de manera recreativa, para hacer roller dance, porque tienen más posibilidad de hacer movimientos, pero no les aconsejaría que hagan una práctica de patín artístico con estos, porque imagínense si hacen muchos saltos y no tienen una buena estabilidad, un buen soporte del tobillo, cuando se les doble el pie se pueden lastimar. Conclusión entonces, Moxy son buenos, estos son muy buenos porque tienen la plancha de aluminio, freno a rosca, ruedas para andar en la calle, una bota bastante rígida. Estoy hablando mucho. En líneas generales vamos a ver rapidito un pantallazo, un último pantallazo. Como yo lo haría, vería el patín, si me llama la atención. Si me llama la atención, leo la descripción, abro diferentes opciones y luego tomo mi decisión final de acuerdo a lo que vaya a hacer. Vamos rápido a ver un ejemplo. Por ejemplo, este lo compraría si quiero empezar a patinar o hacerlo de manera recreativa, porque parece que tiene una bota firme, rígida, bien acolchada, frenos a rosca, plancha de aluminio, ruedas parece que son para andar en la calle de manera recreativa. Estos patines lo mismo, servirían para hacer patín de manera recreativa, para empezar a patinar roller dance,
me da esa sensación por lo que veo a simple vista. Así que después habría que leer las características en detalle. Estos patines, tengo mis dudas si las planchas son en serio de aluminio o es un plástico que te dicen que es de aluminio en la fotito y cuando lee la descripción dice que son de plástico. Así que esto los leería bien en detalle. Para aprender a patinar servirían, para jugar también. No sé si para hacer una práctica recreativa continua, permanente, habría que leer los detalles. Estos son de juguete, obviamente juguete, juguete, juguete. Juguete yo me refiero a hacer patín solo por diversión, patinar de vez en cuando. A eso me refiero con juguete. Para principiante habría que leer bien las especificaciones, pero parece que es una bota rígida, acolchada, tiene frenos que no son a rosca, pero tiene una plancha aluminio, o sea que podría soportar, por ejemplo, la práctica de figuras. Nivel principiante, juguete, juguete, juguete. Estos patines servirían para hacer roller dance, para patinar de manera recreativa, pero 2 o 3 veces a la semana, porque parecen que son de buena calidad, para mantener la práctica deportiva, me da esa sensación de que sí. Juguete, 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 juguete. Bueno, este podría llegar a ser principiante. Hay que leer la descripción bien del producto. Juguete, 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 porque veo que la plancha es muy blandita como lo vimos antes. Bolso. Juguete, juguete, semi. Me da la sensación de que, a ver, por el precio, ya el precio dice otra cosa también. Debe ser un patín que desbota firme, acolchada. La plancha puede que sea de aluminio, acá no lo llevo a distinguir en la foto. Y parece que son ruedas para andar en la calle. Así que por ahí podría servirles para empezar a patinar o para andar de manera recreativa. O para patinar en un playón deportivo o skatepark. Juguete, semi. Un intermedio entre juguete y principiante. Juguete, juguete, juguete. Esto es para hacer patín, pero no patín artístico, porque no tiene bota, entonces no hay un sostén del tobillo, ni roller dance. Este podría ser para patinar en la calle, para salir a pasear. Puede ser también para hacer otra disciplina de patín que se me borró el nombre ahora, si se me acuerdo lo voy a escribir acá. Intermedio, esto puede ser una mezcla entre juguete, porque veo que la bota es muy blandita, habría que leer las especificaciones, pero tiene una plancha de aluminio, o sea que hay que leer bien este patín, de qué se trata la bota, si una bota súper blanda o una bota rígida. Pero bueno, de acuerdo a eso, va a ser de juguete o va a ser para principiante, un poquito intermedio. Para hacer alguna figurita y unos saltos de media vuelta capaz que sirve. Juguete, juguete. Vamos a terminar la página ya que estamos. Juguete, juguete, juguete. Como les comenté en la anterior. Juguete, 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 juguete. Uy, yo quiero uno de estos que son como triciclo. Estos tengo mis dudas, leería bien la descripción, pero parece que son de una botadura, plancha de aluminio, tiene un freno rosca, o sea que podría ser para hacer patín de manera recreativa o, por ejemplo, roller dance o manera periódica. Habría que ver bien en detalle este. Juguete, como el anterior que les dije que era para hacer otra disciplina. Juguete, obvio, hasta tiene un dinosaurio y un pescadito, como el que dije el anterior, para hacer otra disciplina. Juguete, otra disciplina, para andar en la calle. Roller derby era. Me acordé. Es un deporte, una actividad que se hace en patines, pero es como patín de contacto y en equipo. Juguete, 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 juguete. Principiante intermedio. Para andar en la calle de manera hobby y recreativa. Bueno, los que me siguen en mis redes sociales habrán enterado que este video lo grabé como 15 veces ya. Así que no sé dónde quedé. Uy, casi tuve la planta. ¿Dónde quedé? Lo voy a grabar de nuevo. Entonces, Amazon es una tienda que tiene gran variedad de patines. Muchísimos como vimos. Si ustedes se quieren dedicar a hacer patín artístico de manera competitiva o de manera avanzada, sí o sí van a tener que ir a una tienda que se dedica a la venta de patines para artístico, porque ellos fabrican patines especializados en patín artístico. Por ejemplo, la bota rígida, la plancha, si bien es de aluminio, es un material liviano, ruedas que son de otro tipo de dureza. Estas ruedas que son de artístico, por ejemplo, no les serviría para ir a patinar en la calle, porque como son de otro material, están pensadas para patinar en un lugar liso, entonces si van a patinar en la calle con estas ruedas se van a caer y van a volar. ¡Sé que puedo volar! Apenas agarren una grieta o piedrita. Mi idea es hacer varios videos sobre experiencia de compra. Una de las experiencias de compra, especialmente patín artístico, que patín compraría para un nivel intermedio y que patín para ya nivel avanzado. Porque de acuerdo al nivel que esté en el patín de artístico va a variar. Va a ser una bota más rígida, una plancha más liviana, va a cambiar el tipo de rueda. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Por eso después vamos a hacer un video especial sobre eso. Y si quieren que vea, que analice una tienda en particular, que haga este mismo proceso que hicimos hoy en otra tienda con otra marca de patines, déjenlo en los comentarios que lo vamos a hacer. Mi idea es comprarme unos patines, voy a ver si me elijo algunos ahora. Capaz que lo grabo y se lo subo en otro video, así ven conmigo los que me compré y ven qué es lo que me llega, porque no quiero usar más mis patines de artístico en la calle porque ya lo estoy dañando muchísimo. Así que esto me los dejaría para dar clase o para patinar
hacer patinaje artístico en pisos alisados o en salones cerrados. Y quiero ver de comprarme unos patines secundarios, entre comillas, para ir a patinar a la calle, en un skatepark, para salir a patinar con amigos y amigas cuando me invitan. Vamos a ver qué consigo, qué me compro y obviamente les voy a mostrar que me llega. Como estamos viendo, hay mucha información de patín artístico, así que mi idea es seguir subiéndoles, seguir actualizándome, ponerme al día con todo y que ustedes estén al tanto también como yo. Por eso, no se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita así les avisa cuando subo un nuevo video. Pónganle me gusta, por favor. Y obviamente síganme en mis redes sociales para estar al tanto y para que se enteren cuando me pasen estas cosas que hoy sin palabras. Ya creo que estoy hace las 8 de la mañana y son como las 3 de la tarde intentando grabar este video. ¿Qué les iba a decir? Bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos hasta la próxima.